¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, ¿cómo está? Y todas las noches es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues ¿cómo estás, mi querido hermano, mi querida hermana? Como siempre, un gran gusto saludarte. El día de hoy, que es sábado 23 de julio del año 2022. Los sábados también tenemos cenáculo para honra y gloria de Dios y edificación de todos nosotros. Y hoy, por supuesto, toca un programa que es y va a ser de una gran bendición. Tenemos a nuestra querida hermana Zulay, donde nos va a compartir hoy un tema que va a ser de bendición. Un tema además muy interesante y un tema muy importante, el cual ha titulado ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? Así que bueno, pues como puedes ver, realmente va a ser un programa de verdad eh, muy interesante y muy interesante y un programa que de verdad va a ser una gran bendición. Bueno, pues vamos a orar si te parece bien, mi querido hermano y hermana, para dar inicio. Tiene además una súper invitada de lujo, ¿eh? Te lo puedo decir, una invitada de lujo, con una experiencia en el ministerio, en la lucha, de verdad, muy grande, impresionante. Hoy, la entrevistada que tiene mi querida hermana Zulay, bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy toca la playera roja, que es de Colombia. Ya en Colombia ya no la usan porque pues ya tiene mucho que fueron y es con la única que me quedé y no han mandado playeras, ¿eh? No han mandado playeras de Colombia, así que seguimos usando Facebook se ve, así que bueno. Pues bueno, vamos a comenzar si les parece bien. Invito para que juntos nos pongamos como la bendita presencia del Señor para hacer un programa. Estamos ciertos para hacer y pues todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su nombre decimos amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche, Señor, de sábado 23 de julio, Padre, del año 2022, te adoramos, te honramos, glorificamos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Padre, porque permites que estemos reunidos una noche más, Señor, listos y dispuestos, Padre, para hacer un programa que vamos a saber que es de gran bendición. Por eso yo hoy te pido, Padre bendito, en tu amor y misericordia, hagas tú, Señor, que este programa, como siempre, sea un programa de gran bendición. Programa, Señor, en el que, como siempre, tus santos dones estén presentes y manifestados a través de los dones de sabiduría, visión, inteligencia, conocimiento y consejo. Muy en especial te pido, Padre Dios, en este momento por mi querida hermana Zulay, Señor, para que hagas en ella, Padre, como siempre, una gran bendición que puedas hacer, Señor, querida hermana Zulay, Padre, el que tu Santo Espíritu hable por ella, Señor. Espíritu Santo, toca a mi querida hermana, dísela, Señor, y que esta entrevista, este programa que va a hacer, Señor, Santo Espíritu, la ocupe como siempre. Padre, de manera muy especial y en un feliz agradecimiento, Señor, por la invitada que tiene el día de hoy, Señor. Yo te doy la honra y la gloria por mi querida hermana, la cual van a entrevistar, Señor. Y te pido también, como siempre, tu Espíritu Santo esté manifestado en nuestra invitada, Señor. Padres sabedores que ella tiene una gran experiencia, grandes dones, Señor, y un gran conocimiento, Padre, toda la palabra, en todo el proceso, Señor. Y Padre, yo sé también que es una hija consentida tuya. Para nuestra invitada yo te pido, Señor, una bendición especial en el nombre de Jesús. Y te pido también, Padre, todos y cada uno de sus sueños, de sus anhelos, todo lo que hay, Señor, tú has dicho, Padre, en tu palabra, que el que crea en ti no será avergonzado, no será defraudado. Y hoy, Señor, te agradezco grandemente, Padre, que tú vas a hacer un gran milagro en su vida, en la vida de su cónyuge, en la vida de sus dos hijos, Padre, una gran bendición.
Yo bendigo en el nombre de Jesús la familia de nuestra invitada, Señor, donde estamos ciertos y seguros que es una bendición, Señor, tu vida y va a ser uno de nuestros más grandes testimonios, Señor, que pudiéramos tener. Te pido también, Señor, en esta hora y en este momento, para que bendigas a todos mis hermanos y hermanas que están haciendo una oración en este momento, Señor, ya sea que estén en vivo, Padre, o en grabación, Señor. Te pido para que por favor las bendigas y los bendigas grandemente. Hoy en especial, Señor, pedimos, Padre, por quienes tenemos COVID. Señor, te pido muy en especial por mi hermana Eleana Susana Rivera, por mi querida hermana Leti Marín, por mí, Señor, que estamos pasando por etapa de COVID, muy seguros ya, Señor, saliendo de esto. Por lo cual te pido, por favor, Señor, que nos cubras con el cuerpo y la sangre de nuestros. Nada ni nadie, Señor, pueda enfermar a ninguno de mis hermanos que están viéndonos, Padre. Para quienes están ya de salida, Padre, te pido también para que este mal, Señor, no haga ningún problema. Para quienes están pasando por secuelas, Padre, te pido que los bendigas también grandemente. Danos, Señor, la salud a todos los que la necesitamos en esta noche. Te lo pido, Padre, te lo ruego, te lo suplico. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te pido también, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que hemos de estar escuchando este programa y para cada uno de nosotros, Señor, te pido por favor que a través de este programa abras nuestros oídos espirituales, abras nuestra espiritual y abras nuestro entendimiento espiritual, Señor, para que podamos entender y comprender este mensaje de amor y de esperanza, Señor, seguro nos van a dar el día de hoy, y muy en especial en el tema que el día de hoy nos van a compartir. Padre, por último, yo te quiero pedir en el nombre poderoso de nuestro Jesucristo, que tú bendigas de gran manera, Señor, por favor, a mis hermanos y hermanas, Padre, que nos han hecho favor de hacer llegar su ofrenda. Aunque no les haya llegado la oración de agradecimiento, Señor, yo te pido en esta noche, Señor, para que las bendigas grandemente, que los bendigas grandemente. Que hagas de mis queridos hermanos y hermanas, Señor, una gran bendición. En esta noche pido muy en especial por mi hermana Rosalinda, Señor, en Estados Unidos, para que la bendigas grandemente, Señor, y gracias por su vida, Padre. Padre Dios, te pido también de manera muy especial por todos estos hermanos y hermanas que en fe hacen llegar esta ofrenda para que podamos hacer un programa digno, un programa de bendición, Señor, donde podamos llevar tu palabra, Señor, consejo a los hermanos y hermanas. Pido de manera muy especial, Padre, que todas y cada una de estas ofrendas hagan en sus esposas y esposos, pródigos y pródigas, que no lleven más dinero a perdición. Hemos venido de continuo y de continuo, Señor, a pedir por ellas, a pedir por ellos. Yo te pido, por favor, Padre bueno, no haya más dinero, Señor, compra de vicios. Padre, pareciera muy difícil, ocasiones, salen pródigos y pródigas que están viviendo situaciones y vicios, que pudieran salir de ahí, Padre. Sin embargo, tú eres lo más poderoso que cualquier vicio, que cualquier adicción que pudieran tener. Pido, Señor, con todo mi corazón y con el corazón de mis hermanos y hermanas que están padeciendo por esta situación, cónyuges. Padre, que hagas un despertar en sus esposas y esposos, Señor, que no lleven más dinero a perdición, pecado. Y en especial, Señor, cuando hay terceras, cuartas, quintas personas manifestadas de la forma y de la manera como sean, Señor, que utilizan el dinero, Señor, también a manera de perdición. No lo permitas, Señor, por favor, te lo pido. Permitas, Padre, que ese dinero en esposos y esposas, Señor, llevado en perdiciones y que se lo roben. Perdón, que se lo roben, Señor. No lo permitas, Padre, por favor, Señor. Haz, por favor, Padre Dios, que regrese ese dinero a casa donde debe de ser, al buen uso, Señor, al uso de la bendición que es el hogar,
esposa, al esposo, Señor, aún pródigas en hijos nacidos y por nacer. Te lo pido, Señor, y te lo ruego, y yo sé que venimos de continuo, Señor, como esta viuda, Padre. Tú escuchas nuestra oración, Señor. Tú escuchas, Padre, toda nuestra visión, Señor, de oración. Sabedores, Padre, que así va a ser, Señor, una gran bendición. Todos estos hombres y mujeres, Señor, que hoy pasan por esta situación, tú te apiadas de ellos y de ellas, Señor. Estoy cierto y seguro que vas a hacer una gran bendición en estas familias. Yo lo creo, Señor. Yo lo sé. Señor, pues estamos listos en esta hora y en esta noche, Señor, una vez más, para hacer un programa de bendición con mis queridas hermanas, Señor, Zulay y su querida invitada, Padre. Y, Señor, nosotros ya estamos listos para escuchar. Te lo pido todo esto y te lo agradezco por el bendito nombre de nuestro Señor. Hermano, mi hermana, si tú has hablado conmigo, te invito para que escribas o digas amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues estamos ya listos. Y para eso, bueno, tengo el gusto de saludar a mi querida hermana Zulay. Zulay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bendecida noche, profe, bendecida noche, hermanos. ¿Cómo están todos? Todos muy bien, con el gusto de saludarte, Zulay, ¿eh? Gracias, profe. Pues cámaras y micrófonos contigo y con nuestra super invitada, Zulay, por favor. Claro que sí. Gracias, profe. Bendecida noche para todos. En este momento que estamos en oración, son muchas las intenciones que guardamos en nuestro corazón. El Señor conoce cada una de ellas, sabe lo que necesitamos. Permitámosle que su infinita voluntad siempre le demos esa entrada a nuestra vida. Permitámosle que Él sea jefe y señor de nuestro hogar. Como en algún momento me lo decía una querida amiga, el Señor no necesita de secretarios ni de secretarias, porque el Señor, desde que le dejemos el control de nuestra vida, Él sabe que es lo mejor para nosotros y Él sabe qué es lo que necesitamos. Así que vivamos con la confianza, la esperanza, que el, todo lo que le estamos pidiendo desde muy el fondo de nuestro corazón, nuestros deseos, Él ya lo tiene en sus manos. Permitámosle que Él tenga ese control. Quiero también pedir al Espíritu Santo para que nos siga asistiendo, para que todo lo que pensemos, digamos, y se hable en este tiempo que Él nos permite estar acá y llegar a sus hogares, sea el mensaje y la palabra del Señor. Que nosotros, humildes siervos, somos ese instrumento para la evangelización y para el anuncio de la buena noticia. Amén. Quiero aprovechar también para saludar a los batallones que en este momento nos están escuchando y se están haciendo presentes en el chat, principalmente el batallón 95, batallón 34, 91, 54, 96, 13, 14, 78, 26, 91, 77, 29, 53. Y gracias, es un gracias porque el permiten ustedes dedicar este tiempo para escuchar el mensaje que día a día, con cada cenáculo virtual que el ministerio nos presenta, se están regalando un tiempo para amar a Dios. Bien sabemos que nadie puede amarlo. Entonces, también quiero aprovechar para presentar la invitada que tenemos. También vamos a poner o saludar al batallón 1 y 2 y el batallón 11 y 12, cual la invitada es la líder co-líder de 1 y 2 con nuestro hermano Sinoe, y pues para que ojalá estén
pupilos de Gaby presentes con líder el día de hoy. Entonces, Gaby, bienvenida. Que te sigan bendiciendo. Que gracias por haber dicho que sí. Vicia, estas opciones de nuestra vida, de pronto con temor o con duda, nos han, pero Dios nos llama, digamos, sí, del momento desde que en el tren de nuestra madre, lo que para la lo que quiere expresar nuestra misión, la misión que cada uno siempre digamos, bienvenida y nuestros hermanos están atentos. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. El día de hoy nos escuchen y que, como bien dice nuestra hermanita Solay, guardan su tiempo para poder realmente conocer lo que el Señor quiere de nosotros. La verdad que cada cenáculo que se prepara dentro del ministerio, así como toda la información que ustedes encuentran dentro de él, es específicamente destinada para saber lo que Dios quiere para nuestras familias y nuestros familiares. Y sabedores de ello y de que la bendición de Dios va a llegar a nosotros y nosotros perseveramos, pues entonces podemos ir caminando durante este proceso muy seguros y muy convencidos de que Dios va a orar en nosotros y en cada una de nuestras familias. Pues bien, hermanita, gracias. Como bien anunciaba al teacher José Luis, el tema se titula ¿Por qué cuesta tanto obedecer a Dios? Y quiero compartirles un poquito, hermanitos, que esta pregunta hace algún tiempo que yo también me la hice, precisamente ante las circunstancias, las adversidades o también hasta las alegrías. A mí un factor importante era siempre me topaba, ¿por qué me cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué ante la petición que el Señor me hacía de perdonar a mi cónyuge, de perdonar a las personas que durante el proceso que me ha tocado en mi caso familia política, por qué me costaba tanto perdonar, por qué me costaba tanto decirle sí al Señor ante las circunstancias, amar a mi cónyuge, perdonarlo? Todos sabemos que las circunstancias del bienaventurado pues no son fáciles, nos encontramos adversidades en todas las áreas de nuestra vida, llámese hijos, llámese trabajo, economía, obviamente nuestro matrimonio. Y ante todo esto yo decía, sí, me esmero, sí, estoy constantemente al cuidado del Evangelio, de saber su palabra, de saber lo que el Señor quiere para mi vida, para mi matrimonio. ¿Por qué caigo? ¿Por qué me encuentro ante esa barrera, esa muralla o ese obstáculo que me impedía? Entonces, es por eso que yo hoy les quiero compartir este tema, basado obviamente en las Sagradas Escrituras, y al final lo que quiero que se lleven, hermanos, es que ustedes mismos hagan una reflexión de cuánto han obedecido al Señor hasta este momento en su proceso. Puede ser que lleves meses, pues años, o en mi caso como llevo casi 10 años, y lo que yo he encontrado a lo largo de este proceso es que cada vez el Señor me lleva más profundo, más íntimo con Él, no solamente para entenderlo, sino también para amarlo y para servir. Así es que, pues bueno, comenzamos. Y en Deuteronomio 4, versículos 1 y 2, dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. El texto que acabamos de escuchar, hermanitos, bueno, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una clara exhortación a la obediencia.
Un análisis de la palabra de Dios nos lleva sin duda a una conclusión muy clara. Dios desea nuestro bien. Para que este deseo se lleve a cabo, quiere ayudarnos, enseñarnos y mostrarnos cómo son las cosas. Por encima de todo, el Señor quiere aclararnos 4 cosas importantes. 1, que sepamos lo que somos. 2, que recordemos a quién pertenecemos. 3, que comprendamos por qué estamos como estamos. Y 4, que confiemos en que es posible recuperar lo que hemos perdido. Para conseguir esto, el Señor nos ha dado varias directrices. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué pensar y qué no pensar? ¿Cómo ser y cómo no ser? Y frente a hacer y qué no hacer, qué pensar y qué no pensar, cómo ser y no ser, esta exhortación es un claro hazme caso, o dicho de otra forma, obedece. Entonces, ¿qué es obedecer? Sin duda todos conocemos esta palabra, por lo que no necesita ninguna definición. Como seres racionales, todos sabemos que lo que Dios dice es bueno. Siempre tiene la razón, nunca se equivoca, y por si fuera poco, todo es para nuestro bien. La pregunta a hacer no es definir la obediencia, entonces, sino preguntarse por qué nos cuesta tanto obedecer lo que Dios nos dice. Porque ¿quién iría contra su propio bien? ¿Quién haría las cosas para hacerse daño? Yo creo que nadie, hermanos, todos estamos conscientes de que nadie queremos ir en contra de nosotros mismos. Es curioso observar cómo la Escritura está llena de exhortaciones a la obediencia. ¿Por qué? Sin duda porque nos cuesta obedecer. Eso de alguna forma yo creo que Dios nuestro Señor ya lo sabía, ¿no? Esa incapacidad de sus hijos. Pareciera que hay dentro de nosotros una tendencia que nos impide obedecer y nos obliga a hacer justamente lo contrario a lo que Dios nos dice. De ahí esos textos que hacen tanto oído, pero que muestran la más pura realidad del ser humano. O si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento yo derribado a sus enemigos. Salmo 81, versículos 13 y 14. O sea, otro que dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Qué poco de racional tiene este comportamiento, ¿verdad? ¿Cómo responder entonces a la pregunta que acabamos de hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué somos reacios a hacer algo que no tiene contraargumentación? Si te fijas, en el primer texto que leí, verás que ahí se mencionan 3 cosas que son por lo menos una respuesta a esta pregunta y que se reconocen como los 3 enemigos de la obediencia. 1. Parte del texto dice, pues, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Lo primero que es necesario hacer para poder obedecer a Dios es conocer lo que Dios dice. Teniendo en cuenta esto, el primer enemigo de la obediencia es el desconocimiento. ¿Te has parado a pensar cuántos creyentes no conocen lo que Dios pide? Si tú te fijas, hermano, regularmente a veces hasta dentro del mismo batallón, nosotros que nos decimos, ¿listo? Una misma verdad puede tener diferentes sustentos entre todos los luchadores, porque no sabemos ni conocemos a ciencia cierta lo que el Señor piensa de ello. ¿Sabes? Ay, perdón, es que me perdí un poquito. ¿Cuántas cosas el creyente no hace por no saber lo que Dios dice? Por eso, el Señor en el texto de hoy nos dirá, ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Para obedecer, lo primero que tenemos que hacer es oír, conocer lo que Dios quiere.
Entonces ya llevamos la primera respuesta es que el Señor quiere que nosotros escuchemos. 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando. El desconocimiento es un gran problema, claro que sí, pero un enemigo peor todavía es conocer lo que Dios dice y no hacerlo. ¿Por qué actuamos así entonces? Para responder esta pregunta tenemos que hablar de los añadidos humanos. Es curioso, pero los añadidos humanos, aunque bien intencionados, suelen normalmente tergiversar lo que Dios dice, modificando así el mensaje original. ¿Por qué lo hacemos? Porque el ser humano entiende que lo que Dios dice siempre debe ser interpretado. ¿Y qué es interpretar? Es explicar con planteamientos humanos lo que Dios declara. Es decir, generalmente pensamos que la razón debe ser siempre el filtro del mensaje divino. Es verdad que somos seres racionales. Es verdad que la razón es el medio que Dios ha puesto en el hombre para comprender, razonar y sacar las mejores conclusiones. Pero aunque te parezca chocante, la razón no siempre es la mejor aliada para comprender el mensaje divino. Consideremos un ejemplo para ilustrar. Dios promete a Abraham un hijo. Considerando que Sara era estéril, dime, ¿qué podría ser? ¿Qué puede ser el hombre? Sin duda, lo más natural es usar la razón para poder compatibilizar el mensaje de Dios con la realidad de la esterilidad. Dejar que la razón sea el instrumento de armonía, ¿crees que es de ayuda o de estorbo? Lo que ocurrió en realidad nos lo muestra. Sara usó la razón e interpretando el mensaje divino comenzó a añadir cosas para generar un planteamiento que cualquiera podría considerar razonable. Dios daría un hijo a Abraham. Si ella era estéril, lo que Dios quiso decir es que tendría un hijo a través de Agar. Seguramente ella así lo pensó. Y así lo hicieron y se cumplió. Lo que Dios dijo y Abraham tuvo un hijo. Pero, ¿era ese el propósito? ¿No? Por supuesto que no. La razón no ayudó. Interpretar no ayudó. Añadir tampoco lo hizo. Lo que Dios dijo era que Abraham tendría un hijo de Sara, y así era, sin más. El tercer enemigo, hermanos, sería no, como claramente la dice la Escritura, ni disminuiréis de ella. Desconocer lo que Dios dice no es oportuno. Añadir a lo que Dios manda es malo, pero quitar de la palabra de Dios no solo es malo, sino mezquino. En realidad, el tercer enemigo de la obediencia consiste en conocer lo que Dios dice, pero usando otro u otros dichos de Dios, neutralizamos el mensaje. En el fondo, se trata de justificar lo que tú quieres, porque te gusta, y a través de un texto bíblico conseguirlo. En este sentido, es cierto el dicho que dice, cuando hay malas intenciones, uno puede hacer que la Biblia diga lo que tú quieres. Este método es el elegido por el enemigo de nuestras almas. Piensa en las tentaciones que Satanás le lanzó a Jesús en el desierto. Puso un paisaje de la Escritura, es verdad, pero suprimió algo con el fin de conseguir. Aparentemente estaba usando un así ha dicho Yahvé, pero solo aparentemente, porque cuando uno usa una parte de lo que Dios dice, pero quita otra, lo que en realidad pretende es hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Bien, hermanitos, entonces ahorita vamos a continuar algunos ejemplos que la palabra de Dios nos da acerca de lo que es la obediencia de Dios. Muchos de ellos seguramente los hemos escuchado, pero ahora quiero que pensemos y reflexionemos un poquito poniéndonos justamente en el lugar de estos personajes. Y tenemos en Romanos 6, versículos 15-18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado.
Vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. De acuerdo a este pasaje, uno es siervo de aquel a quien obedece, con dos posibilidades disponibles, ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervo de la justicia. En otras palabras, no importa qué tan activos estemos en actividades religiosas, lo que importa es qué tan obedientes le somos a Él, porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad servimos. Como en Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. No podemos servirle a distancia sin conocerle. Solo podemos servir al que obedecemos y a quien nos sometemos. Como dice en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mismo sentir que estaba en Jesucristo esté también en nosotros. Pero entonces, hermanitos, ¿cuál es ese sentir? El obedecer a Dios, el sentir de que obedeciendo a Dios ni siquiera se negó a morir en la cruz. Ese era el sentir del Getsemaní. Mateo capítulo 26 versículos 30 y 41 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase entonces tu voluntad. Palabra de Dios. El sentir de Jesucristo, la actitud de obedecer a Dios, era: no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es el sentir que nos dice la palabra de Dios que debemos de tener. No entonces como nosotros queramos, sino como Dios quiere. Es fácil ser obediente cuando todo va bien, por el camino que queremos. Cuando Dios nos da el deseo de nuestro corazón, lo recibimos con mucha alegría. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando las cosas no suceden? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen diferir de los nuestros? Ahí está la diferencia entre el ser obediente y desobediente. En tiempos felices, ambos reaccionan igual. La felicidad no es la que causa la caída de la gente de la segunda categoría en la parábola del sembrador. De lo contrario, como Jesús dice, reciben la palabra con gozo,
pero esta no perdura. En la primera tribulación caen, cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos, sino la voluntad, porque entonces la voluntad desobediente huirá, mientras que la obediente permanecerá diciendo: está bien, Señor, si no sucede tal o cual acontecimiento o lo que yo quiero, hagas entonces tu voluntad. En Primera de Samuel viene una historia bien conocida, la historia del levantamiento y caída de Saúl en el pueblo de Israel. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. En el principio era humilde y sencillo. De hecho, en el día de su proclamación como rey de Israel, se escondía de la gente. Sin embargo, su humildad no duró mucho tiempo. Pronto se convirtió en orgullo y precipitación por actuar conducido por el pueblo, en lugar de someterse al Señor. En Primera de Samuel 13 vemos su primera rebelión. Saúl y el pueblo esperaron a que Samuel viniera para el sacrificio, mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. Samuel llegó tarde. Viendo esto, Saúl hizo lo que no debió haber hecho. Ofreció él mismo el sacrificio. El obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que cueste. Por otra parte, el desobediente es obediente mientras las cosas marchan. No obstante, cuando las cosas cambian, entonces las toma en sus propias manos, haciendo lo que a su propio juicio considera pertinente. Piensa que ha esperado mucho y que al final del día tiene que hacer algo. Samuel llegó exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio. Sin embargo, no le traía buenas noticias. En 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Palabra de Dios. Probablemente esa fue la prueba crítica de Saúl. Si la pasaba, si obedecía al Señor y su mandamiento, su reino sería establecido. Pero como no obedeció, su reino se iba a perder. Como Samuel le dijo: pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pues ahora tu reino no será duradero. Obviamente Saúl no pasó la prueba de obediencia a Dios. Cuando vio que Samuel no llegaba, abandonó el mandamiento del Señor para hacer lo suyo. Después lo vemos repitiendo el mismo pecado. En 1 Samuel capítulo 15 versículos 1 y 3. Después Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Palabra de Dios. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalec completamente. Los versos 7 y 9 nos dicen lo que finalmente hizo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Azor, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno,
y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. A pesar del hecho de que Dios le había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Amalek, no llevó a cabo su mandamiento, o más precisamente lo ejecutó solamente hasta el punto donde mejor le parecía a él y al pueblo. Así que destruyeron lo que parecía más despreciable, pero salvaron lo que consideraban. Sin embargo, eso no es obedecer. Obedecer a Dios no significa el hacer su voluntad parcialmente, hasta el grado donde te guste más, sino que es hacer lo que Dios te ha ordenado exacta y completamente. En Jeremías, capítulo 48, versículo 10, dice: Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita o, como en el caso de Saúl, mediante revelación. El llegar al grado de hacer algo que Dios nos hace desobedientes, aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor. El Señor no quiere que nos ocupemos en hacer nuestras cosas para Él. Más bien quiere que seamos siervos obedientes, trabajando exactamente en lo que nos ha ordenado hacer. Saúl y su gente hicieron el trabajo del Señor negligentemente. De acuerdo a él, no tenían malas intenciones, como dijo después, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahvé, su Dios, en Gilgal. El pueblo quería hacer sacrificios, pero no quería obedecer. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los camellos. La rebeldía, escuchen esto, hermano, de verdad que es impresionante cómo se nos hace muy fácil, como bienaventurados, caer en esta desobediencia sin saber las consecuencias. Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia y el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como. No importa cuántos sacrificios hagas, lo que importa es qué tan obediente eres. Los sacrificios agradables a Él son solo los que Él mismo te ha dado. El servicio genuino solo puede ser el que el Señor te ha ordenado. Todo lo demás, aunque esté hecho en su nombre, es desobediencia. Una acción dirigida por la vieja naturaleza bajo la apariencia de la nueva, como Jesucristo dijo. Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Esta es palabra de Dios. Saúl buscaba agradar a los hombres. Les daba más importancia al pueblo y a su propia opinión que a la opinión de Dios. Después, cuando admitió su pecado, lo que tenía miedo de perder no era su relación con Dios, sino su honor frente al pueblo. Luego Saúl dijo: He pecado, hónrenme ahora, por favor, ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y vuelvan conmigo. David, el sucesor de Saúl, también cometió adulterio y asesinato. Sin embargo,
Cuando Natán lo confrontó, lo que le preocupaba no era su trono, sino su relación con el Señor. Por eso fue que escribió y vemos este arrepentimiento en Salmo 51. Es por eso que David, buscando la restauración de su relación con Dios, fue perdonado, mientras que Saúl, buscando restauración del trono, fue rechazado. El segundo ejemplo es un ejemplo totalmente contrario al de Saúl y es el ejemplo de Abraham. Probablemente ya no sabemos la historia de Abraham e Isaac. Isaac era el único hijo de Abraham y Sara. Era también el hijo que Dios le había prometido tener y el cual había esperado por años. Sin embargo, un día Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. Génesis 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas, probó Dios a Abraham, le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Palabra de Dios. Dios sabía muy bien cuánto amaba Abraham a Isaac. Sabía que él era el hijo que amaba. Después de todo, había sido Dios quien se lo había dado. Sin embargo, ¿acaso amó a Abraham, Isaac, la bendición de Dios más que a Dios mismo? Teniendo que elegir entre los dos, ¿qué escogería realmente? ¿Se sometería a Dios, incluso si eso implicara un enorme costo personal? ¿O como Saúl, se rebelaría haciendo lo que él querría? Volteando esta pregunta a nosotros, si seguimos realmente a Dios porque queremos conocerle, o lo seguimos porque queremos estar con Él, o lo seguimos solamente por sus bendiciones o por los Isaacs que nos ha dado en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestro matrimonio, o lo seguimos porque esperamos que nos dé lo que ya nos prometió, ¿qué haríamos? ¿Qué harías tú, hermano, bienaventurado, bienaventurada? Si, como en el caso de Abraham, lo que fuéramos llamados a poner en el altar fuera la bendición más grande que Dios nos haya dado o que esperemos nos dé, cualquier cosa que sea esta. ¿Cuántas veces, hermanitos, ha pedido nuestro matrimonio, al pedir nuestro cónyuge el divorcio, la separación? ¿Cuántas veces nos ha de alguna manera pedido a nuestro propio cónyuge, aún estando dentro de la misma casa, cuando espiritualmente lo sentimos tan ausente? O cuando nos pide a un hijo por su salud, por también un secuestro espiritual que esté viviendo, cuando nos pide algún padre, cuando nos pide algún trabajo, cuando también nos arrebata deliberadamente cualquier parte de nuestra. Bien, tenemos muchos ejemplos y yo creo que como bienaventurados, pues hemos experimentado esto más de alguna vez. ¿Qué haríamos entonces nosotros? Aunque hay incontables bendiciones del Señor, por supuesto que esas no son el foco de nuestra relación con el Señor. Más bien, el centro debería ser el conocerlo íntimamente y a su maravilloso Hijo, el Señor Jesucristo. Yo aquí en este punto, hermanitos, quisiera reflexionar también un poquito cuando a veces estamos tan desesperados por nuestro milagro, por nuestra restauración matrimonial o familiar, por las promesas que hemos recibido de Él, más que de conocerle. Muchas veces, ante las circunstancias o las adversidades, queremos que el Señor responda conforme a nuestros deseos o anhelos, y cuando Él más se inclina sobre nosotros ante ese sufrimiento, ante esa necesidad, ante esa agonía que sentimos, nosotros queremos la respuesta y el Señor lo que quiere es que verdaderamente estemos buscándolo a Él. O a través de ese sufrimiento o de esa cruz que estamos llevando, quiere unirnos íntimamente con Él y nosotros
Estamos como en un estira y afloja de decir, sí, Señor, sí te quiero, sí te amo, te busco, pero quiero mi milagro. Reflexionar un poquitito en esto, hermanito, porque yo creo que dependiendo de lo que cada uno siente en su corazón en este momento, va a hacer que pueda reflexionar profundamente sobre esa obediencia que hoy cada uno de nosotros tenemos. En Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 15. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Todo, aún la bendición más grande de este mundo, no es más que basura en comparación con la excelencia del conocimiento. Regresando un poco a Abraham, veamos lo que hizo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalabardó su burro y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le indicó. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá para el holocausto, hijo. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esta es palabra de Dios. Abraham siguió exactamente lo que el Señor le había dicho. Ciertamente no era lo más grato de esta vida. Él, así como también otros hombres de la Biblia, no eran robots que hacían la voluntad de Dios mecánicamente, sino que eran como nosotros, seres de libre libertad que por sí mismos escogerían someterse o no. Su obediencia no era automática, sino realmente de corazón. Esa es la única obediencia de la cual habla la palabra. Dios no quiere que nosotros aceptemos su voluntad de mala gana, sino quiere hombres que realmente colocaran el corazón en él. Que la gente lo amara con todo su corazón, alma y fuerza, pero sin requisitos. Quería seres de libre voluntad que decidieran de corazón el someterse por sí mismos a él. Regresando un poco al ejemplo de Abraham, siguió la palabra de Dios a pesar del hecho de que implicaba la pérdida de su propio hijo. Luego, cuando llegó el punto más crítico, hermanos, el Señor interfirió. Génesis capítulo 22, versículos 11 y 12. Entonces, el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios,
y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, y llamó el ángel de Yahvé a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste vos. Y esta es palabra de Dios, hermano. El propósito de la prueba era el demostrar si Abraham obedecería a Dios. Aún así, si esto implicaba el sacrificio de su bendición. Ambos, Saúl y Abraham, fueron bendecidos por Dios. Uno fue hecho el primer rey de Israel. El otro tuvo la promesa de que en su simiente todas las naciones serían bendecidas. Sin embargo, había una gran diferencia entre ellos. La diferencia era que el primero iba tras las bendiciones de Dios, lo cual lo condujo a la desobediencia y a su caída. Por otro lado, el último iba tras el que bendice, devolviéndole al final a su hijo, junto con la confirmación de las bendiciones para él. Y bien, hermanos, en Miqueías capítulo 6, versículos 6 y 8 podemos leer: ¿con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En otra versión, hermanos, ¿qué es lo que pide Yahvé de ti? Practica la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios. En conclusión, hermanos, todo lo que Dios quiere es que podamos obrar justamente, ser humildes, ser bondadosos, amarlo como Él nos ama. Este pensamiento exacto se muestra justo antes, cuando Jesús fue separado de sus discípulos para ser crucificado, cuando cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder. Para permanecer obedientes a la palabra de Dios, Jesús mismo fue a su muerte en la cruz, hermanos. Ahora bien, puedes ahora preguntarte, hermano, ¿cómo es que estamos obedeciendo a Dios nuestro Señor en este momento? Ante tus circunstancias, ante tu problemática con tu esposo, en tu matrimonio, con tus hijos. Estamos, porque también yo me incluyo, estamos realmente siendo obedientes, estamos siguiendo estas, por así decirlo, breves requisitos que el Señor nos coloca para poder agradarle y para poder desatar todas las bendiciones que nosotros necesitamos al día de hoy. Sabemos que es voluntad de Dios que nuestros matrimonios y nuestras familias van a ser restauradas. De hecho, Él ya tiene un día y una hora para nuestra restauración. Sin embargo, el primero necesita ver a sus hijos, a estos cónyuges que Él ha separado para poder luchar por los matrimonios, por sus matrimonios.
y que nos tiene a todos y cada uno de nosotros parados en la brecha, luchando diariamente por esta restauración, por esta salvación. Porque recordemos que esta salvación, hermanos, no solamente es en esta vida, sino también. Ojalá que cada uno de nosotros en este yo le pido tanto al Señor que podamos reflexionar profundamente, hermano. Hacer un alto por completo en nuestro proceso y verdaderamente platicar con el Señor y desnudar nuestra alma y verdaderamente sincerarnos con Él, pedirle perdón por todas las veces que no lo hemos obedecido y sobre todo también pues pedir su ayuda. Es la palabra de Dios más preciosa, más crucial y más fundamental que tus deseos, metas, alimentos o tu aliento. ¿Estás luchando, hermano o hermana, por obedecer la palabra de Dios como si fuera lo más importante que tu propia vida? Pidámosle al Salvador que nos ayude a ver la belleza de su palabra para que junto al Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima podamos considerarla y obedecerla como mismo Cristo Jesús lo hizo en su camino hacia la cruz. Obedecer a Dios es la mayor salvaguardia para vivir bien, ser feliz y hacer realidad las promesas que el Señor nos hace. Para obedecer no es necesario hacer más que esto, obedecer. Es bueno tener en cuenta que cuando empezamos a poner lo humano, surgen cosas extrañas que nos instan a hacer justamente lo contrario a lo que Dios nos dice. Dios te pide que lo obedezcas y para obedecer debes primero escucharlo. Pero también es necesario hacer otra cosa. Pedir esa ayuda al Señor para no añadir nada y mucho menos quitar. Esto puede parecer fácil, hermanos, cada vez que nosotros escuchamos una reflexión sobre o la misma palabra de Dios. Pero cuando ya tratamos de llevarlo a cabo, de ponerlo en práctica en nuestras circunstancias al día a día, puede complicarse todo y no resulta tan fácil llevarlo a cabo. La explicación es muy clara. Cuando uno vive la vida, a veces usamos herramientas que más que ayudar a nuestra fe se convierten en un obstáculo, como es la razón, los deseos, nuestros propios anhelos o gustos, el placer, y como bien tenemos, ¿no? O sabemos y tenemos muy claro los enemigos de nuestra alma, que es el mundo, carne y el enemigo. Y por tanto, pues ahora también aprendimos que a veces dentro de la misma palabra de Dios encontramos que nuestra humanidad nos lleva a añadirle algo o bien a quitarle algo. En Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando te pongas a orar, hermano, acuérdate de decir: Señor, ayúdame a ser sabio, sabia, para poder obedecerte. Estoy clara y cierta de que Dios, que oye todas nuestras oraciones en lo secreto, nos ayudará en esta petición, consiguiendo así cumplir sus propósitos. De verdad, hermano, en esta noche deseo que tú puedas sentir ese amor profundo que el Señor te tiene, que le tiene a tu familia, a tu matrimonio, y que verdaderamente esta reflexión que hoy acabas de escuchar te lleve al convencimiento, a la fortaleza para poder seguir luchando firme por lo que Dios ya ha colocado en tu corazón. Y sobre todo,
a ser siempre obediente. Ante todas las circunstancias del día a día, siempre haz un alto en tu día, en tu mañana, en tu tarde, y pregúntate qué tan obediente está siendo el Señor. Bien, hermanitos, pues es todo por mi parte. No sé, hermanita Zulay, si hagas algún comentario o quieras agregar algo más, hermanita. Mi Gaby, pues yo creo que todo está muy claro, pero me quiero quedar con una frase muy bonita que dijiste, y es: el que primero ama nuestro matrimonio es el mismo Dios. Y amar, o sea, cuando uno obedece, uno ama. Y Jesús no lo dejó muy claro cuando resumió los mandamientos, eh, el decálogo en un mandamiento principal. Y todo esto va relacionado a una palabra que tú constantemente nos estuviste diciendo: escucha, escucha, escucha. Cuando Moisés recibió el decálogo en el monte Sinaí, lo primero que le dijo el Señor es: escucha, Israel. Y en Deuteronomio 4 vuelve y nos dice: escucha, Israel, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Ese debería ser como nuestro, no sé, como nuestro lema, nuestra oración del día, cuando estemos decaídos, cuando aquí ahorita estaba leyendo los comentarios de los hermanos en el chat y me llamó la atención un comentario donde dice: yo le pedí que se fuera de mi casa. Y bueno, uno dice, sí, las situaciones a veces son poco fáciles y las situaciones nos agobian y sentimos que ya no podemos más y queremos tirar la toalla. Pero mira que tú en la reflexión que tú nos hacías, decías, hay que, primero, pues para poder obedecer, sí, es verdad, hay que conocer y que no hay que añadir y ni hay que quitar, porque la palabra de Dios es única. Yo siempre cuando veo o cuando alguien de pronto me contacta o en el batallón se escriben que necesitan algún consejo, ¿qué hacer en esas situaciones donde de verdad ya no, en nuestra humanidad ya no queremos más, ya no toleramos más, que nos estén pasando, bueno, las situaciones que ya todos y cada uno conocen de su vida familiar y matrimonial? Uno dice: hasta cuándo, Señor? Pero entonces uno piensa, se le viene a uno a la mente cuando Jesús estaba en el huerto y él estaba ahí y se llevó a sus discípulos y les dijo: acompáñenme, quédense despiertos mientras yo estoy acá orando, ayúdenme a orar. Y pues los discípulos, pues como nos lo presentan los evangelios, pues ellos como que no entendían ni se aterrizaban al momento que se iba a enfrentar el maestro. Y ellos se durmieron. Y a mí algún sacerdote me enseñaba alguna vez que cuando uno se duerme es porque quiere huir de los problemas. Y el Señor siempre nos dice: escuchen, velad, estén atentos, estén despiertos, siempre pide compañía. Pero el Señor siempre se mantuvo firme. Y, o sea, obviamente estaba pasando por una agonía, un sufrimiento, un dolor, pero Él se mantuvo firme. Pidámosle la gracia al Señor, pidámosle la gracia al Señor que cuando estemos a punto de ya no más, de que sintamos que nuestra humanidad nos va a ganar, tengamos presente todo lo que el Señor nos ha pedido: el escuchar, el obedecer, el amar, y obedezcamos en las cosas pequeñas. Obedecer en las cosas pequeñas es obedecer a nuestros jefes, por ejemplo, a nuestro párroco, no sé, digamos, o sea, digamos, si lo ponemos acá en contexto al ministerio, si existen unas normas, unos parámetros a seguir, y nos piden hacer silencio por 15 minutos cuando el profe pasa un mensaje, eso es obedecer. Es por poner un ejemplo, ¿no?
Y si uno obedece en las cosas pequeñas, va a obedecer en las cosas grandes. Y cómo no obedecer a nuestro Padre del cielo, que sencillamente nos está pidiendo que todos los parámetros que Él nos dejó es para que tengamos una vida feliz, porque Él realmente quiere que seamos felices, pero no la felicidad que nos regala, como tú decías, Gaby, el mundo. Es la felicidad y es tener la certeza de que el Señor vino a traernos la paz, que cuando esos discípulos estaban encerrados por miedo, nos lo dice el Evangelio de Juan, tenían miedo porque habían acabado de matar a su maestro y estaban encerrados y pues ellos no sabían qué les iba a esperar o qué situación se iban a enfrentar más adelante. Sin embargo, el Señor se aparece y se les aparece cuando estaban con ese lugar encerrado y les dice la paz sea con ustedes. Y el Evangelio también nos narra que les trajo esa paz y que cuando los discípulos lo vieron, ellos se alegraron. Y después de que ellos se alegraron, dice la escritura que Él sopló sobre ellos. Y el soplo es el Espíritu Santo. Entonces nos regaló 3 dones: la paz, la alegría y el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, a pesar de que eran unos discípulos que no comprendieron muchas cosas, que a pesar de que caminaron con Jesús, que lo vieron subirse a la cruz, pensaron que todo estaba perdido, Jesús se aparece ante ellos. Y no vayamos más lejos. El Evangelio ayer nos decía que celebraba el día, la Iglesia Católica celebraba la Santa María Magdalena. Y también a ella le pasó que ella, creyendo que se habían robado el cuerpo del maestro, ella decía, pero ¿a dónde se lo han llevado? Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y Jesús se le aparece en medio de su llanto. Así pasa con nosotros o con nosotras cuando estamos sufriendo, porque tal vez vemos todo perdido, porque vemos que nuestra familia se destruyó, porque todas las circunstancias que cada uno de ustedes vive y que vivimos cada uno de nosotros. Jesús se aparece en medio de ese llanto. Y la pregunta que se nos hacía ayer en el Evangelio es: ¿por qué lloras? Y él le dice: ve y di lo que has visto, cuéntaselo a todos. Eso es obediencia, hermanos. Es secarnos esas lágrimas, es decir, sí, mi maestro está conmigo y él me acompaña. Les quiero compartir una experiencia que me pasó en días pasados. Yo, pues estábamos haciendo una obra con algunos hermanos de la parroquia y llegamos a la casa de una señora que está enferma, está pues en cama. Y la señora que le presta los servicios de atención, pues que la cuida y todo eso, pues terminamos la oración y ella en algún momento se puso como a llorar. Y ella nos decía que nos pedía oración por el alma de su esposo. Entonces, pues obviamente uno sí, claro que sí, ¿cómo se llama su esposo? Y ella nos dijo, sí, él murió en enero, y pues ella se quebrantó en llanto. Pues bueno, yo le decía que pues que tranquila, que si ella pues había sido una buena esposa, y había hecho todo lo que pues Dios nos manda en un matrimonio, pues hacerlo. Entonces ella llegó y me dijo, no, mira que yo me encontraba separada de él hacía 18 años. Y pues claro, cuando a uno le dicen eso y más porque uno ya tiene conocimiento de causa, uno dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y ella en lo que medio exteriorizó decía que ella no sabía lo que había hecho de separarse de su esposo había sido lo mejor o no, que ella tenía un arrepentimiento. Y pues yo me quedé así viéndola y yo decía, Dios es el que está hablando en este momento, o Dios está permitiendo que conozca esta situación, porque definitivamente el Señor es el primero que ama nuestros matrimonios, es el primero que ama la restauración, y nosotros somos los que no creemos. Y en lo que me comentaba esta señora en su dilema, ella me decía que ellos se separaron por
porque el esposo no fue capaz de apartar la suegra de su vida familiar, y tal vez la esposa en medio como de su duda, ella le planteó a él y le dijo, ¿prefieres a tu mamá o me prefieres a mí? Y pues él de pronto, pues no sé, no puedo juzgar y que el Señor lo tenga en su santa gloria. De pronto, pues en su confusión o la tentación que le pone uno también el enemigo, pues él pensó en que lo que mejor era irse con su mamá. Pero la palabra de Dios nos dice que abandonará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, pero este abandono no es un abandono de que me voy a desentender de mis padres y eso no, porque pues hijos seguimos siendo y debemos respeto a nuestros padres y cuidado y ayuda a nuestros padres hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero, pero ya vamos a formar una familia con nuestro cónyuge y tal vez él no fue valiente y creyó que eso era la mejor decisión que él había tomado para su vida. Decidió apartarse de su esposa. Ella, pues para concluirles, ella lo que me comentaba era, o lo que nos comentaba los que estábamos allí, era que ella siempre tuvo una buena relación con él siempre le dijo que la amaba, pero vuelvo al tema, o sea, pues no soy quien para juzgar, pero tal vez a ambos se dejaron llevar por el problema y no hicieron nada para restaurar su hogar. Sin embargo, ella conserva en su recuerdo y en su memoria a su esposo como un hombre que, a pesar de que estaban separados de cuerpo, él no formó otro hogar, ella tampoco formó otro hogar, y él siempre vivió responsable de los hijos, de los nietos, y, y ella contaba que la nieta fue la que lo acompañó, pues como en su último suspiro de vida, y lo último que él dijo fue que cuidaran a su esposa, que ese era el amor de su vida. Y yo pensaba, o sea, a mí se me erizaba la piel y yo decía, wow, esto es impresionante. La señora nunca supo que podía restaurar su matrimonio, tal vez no, o sea, no se le dio la posibilidad que tenemos nosotros en este momento, porque pues la tecnología pues ha sido una bendición para nosotros, porque bueno, ustedes ya saben la lucha que emprendió Clau, a la misión que fue llamada y a la misión que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Y esta señora guarda en su dolor y en su corazón, tal vez no se ha perdonado eso. Obviamente pues ya la sugerencia que yo le di, pues en el poco conocimiento que tengo es que hablara con un sacerdote y se acercara a la confesión y que entregara a su esposo ya a Dios, porque pues finalmente ya el Señor lo había llamado, le ofrecieron Eucaristías por él, su comunión por él, y que se perdonara, que pues, no, obviamente no le dije esto, pero uno sabe cuánto tiene, o sea, cuánto tiempo hay que esperar, o sea, humanamente hablando de nuestro tiempo humano y de nuestro pensamiento humano, pensar que pues si lo echamos de la casa, si dejamos de orar por nuestro cónyuge, más adelante no nos vaya a pesar. Tal vez ella se conformó con vivir la situación así, ella creyó que así estaba bien y que eso era lo mejor, porque finalmente de pronto ella no perdonó que él hubiese preferido, entre comillas, a su mamá, pero hasta que él falleció, ella llegó a comprender eso. Digo, porque a veces esperamos hasta que sea demasiado tarde para hacer las cosas. A mí me dejó una gran lección. A mí me enseñó que Dios sigue respaldando los matrimonios, porque pues finalmente yo era hacer otra cosa, otro tipo de misión, y no el de escuchar a una señora que me fuera a hacer esa pregunta o no, la pregunta no, sino a pedir la oración por su esposo fallecido. Entonces, hermanos, miren, el Señor le dice a uno que todo lo que uno le enseña, así como le dijo a María Magdalena, es que uno no se tiene que guardar esas cosas. Me permitió a mí que les compartiera esto, es a que seamos obedientes, que no es gratis que ustedes y yo y Gaby estemos aquí, no es de gratis, es porque si estamos acá es porque el Señor nos está formando, nos está llamando a ser obedientes, nos está llamando también a que seamos una comunidad
con sus virtudes, defectos, porque todos somos humanos, luchemos por salvar los matrimonios y las familias. Que no esperemos que de verdad sea demasiado tarde, porque pues la muerte es la única que separa los matrimonios, porque así lo dispuso Dios. Pero que no sea eso, que no, o sea, que no esperemos hasta que realmente llegue la muerte para que nos demos cuenta que teníamos que haber luchado por nuestro matrimonio. Entonces, esta es la invitación. Gaby, muchísimas gracias por, como te decíamos al principio, por habernos acompañado, por haber estado acá. Tú sabes que te aprecio mucho, que para mí eres un ejemplo de mujer, una mujer llena de virtudes, donde nunca he visto que digas o des un testimonio fuera más del amor de Dios que de la obediencia, porque esta mujer sí que es obediente. Y muchísimas gracias por todo. Esto quisiera, hermana Solay, pero no, por el contrario, gracias. Y de verdad, pues queda la invitación con los hermanos que verdaderamente nos llevemos de esta noche, esta reflexión, cómo hemos actuado, si como Saúl o como nuestro padre Abraham, y estar constantemente, porque yo creo que todos los días se aprende, todos los días. Y ante pues este tema yo siempre pues me reflexioné, ¿no? En mi proceso. ¿Cuántas gracias y bendiciones me he perdido por ser despropósito? Digo, así como en el caso que tú comentas del matrimonio. Bueno, hermanos, hemos tenido un pequeño problema. Denos un segundito, por favor. Tuvimos un corte de señal. Denos un segundito, por favor. Para que nos ven y nos escuchan. Un momentito, por favor. Tuvimos un corto de nuestra señal. Qué pena. Un segundito, por favor, para restablecer nuestra señal. Se cayó nuestra señal. Denos un momentito, por favor. Ya cuando estábamos a punto de despedirnos, se cerró internet. Denos un segundo. Bueno, los inconvenientes de último momento nunca fallan, ¿verdad? Así que bueno, un momento, por favor, un momento, mis queridos hermanos y hermanas. Por favor, en lo que logramos restablecernos en nuestra llamadita. Seguimos transmitiendo, me siguen escuchando. Bueno, déjame poner aquí nada más mi video. Ahí estamos. Bueno, déjame nada más que me escuchen y que me vean para restablecer nuestro enlace. Dame un momento, por favor, para restablecer nuestro enlace. Nuestra hermana Gaby ya se estaba despidiendo, ¿verdad? Una plática muy interesante lo que nos está comentando nuestra hermana Gaby. El ejemplo de Abraham de obediencia, ¿verdad? Tremendo también. Bueno, un segundito, mis amados hermanos y hermanas, un momento, por favor, un momento, en lo que logramos restablecer nuestra señal. Si me escucha Zulay, un momento, por favor. Qué pena, hombre, que se nos fue nuestra señal. Sí, seguimos al aire. Zulay, dame un segundito en lo que la restablezco. Dame un segundito, seguimos al aire. Ahorita la subo otra vez. Dame un momento. Bueno, ya estamos haciendo comunicación con Zulay otra vez. Y ya nada más estamos esperando a que se vuelva a abrir nuestro canal de por donde hicimos el enlace. Un segundito, por favor. Justo la mejor parte, ya la parte final, pues, ¿verdad? Pero bueno. Quédanos un segunditito, por favor, mi querido hermano, mi querida hermana, en lo que logramos ya enlazarnos con nuestras queridas hermanas. Hoy estamos en vivo y en directo, en vivo y en directo. Hoy que es sábado 23 de julio del año 2022.
ya recuperado nuestro video. Ahora nada más dame un segundo de que pueda abrir mi enlace allá donde hicimos la comunicación. Ya aquí está. A ver. Aquí está ya. Dame un momento, por favor. Dame un momento. Vamos a abrir ya nuestro enlace, ¿no? Ya nada más para que se despida. Ya. Así que bueno, vamos a esperar. Ok, ya estamos listos. Así que bueno, pues un segundito nada más para restablecer nuestra comunicación. Ok, a ver, ya estamos a un segundito, por favor. Segundito para ya restablecer nuestra señal. Sí, no te Ahí estamos, preocupes. ahí estamos ya. Zulay, Gaby, perdón, una disculpa, se nos cayó el internet, se cayó completito, pero ya estamos al aire. Adelante, por favor. Pues, profe, ya nos estábamos despidiendo. Sí. Esperamos que todo lo que ya hayamos, pues me dice Gaby que sí, que ya vio cuando se cayó la llamada, ya estábamos dando por terminado el programa. Así es. Ya era la parte final, ya se estaban despidiendo. Sí, ya estábamos en la parte final ya. Pues igual todo lo que se dijo fue pues en el nombre de Dios y que pues habíamos concluido que, o lo que Gaby nos decía era que obedeciéramos, que conociéramos y que no solamente se trataba de conocer, sino también al tener en cuenta que cuando desconocemos algo, eso puede hacer que nuestra lucha, desistamos de la lucha. Eso era lo que estábamos diciendo, mi profe. Pues muy bien, pues muchas gracias, Gaby, de verdad, agradecidos con toda tu enseñanza. Una invitada de lujo de Zulay. Muchas gracias, Gaby, de verdad, ¿eh? No, por el contrario, teacher, gracias por la oportunidad y pues sobre todo compartir un poquito de lo que el Señor también ha tenido a bien tratar conmigo, porque pues sí, en estos años de lucha no ha sido tampoco fácil, pero sabemos que siempre cuando el Señor nos tiene ahí, ¿no? De alguna forma en situaciones y circunstancias es porque nos quiere instruir, porque nos quiere dar a conocer y porque también necesitamos nosotros cambiar y dejarnos transformar por Él. Y pues nada, teacher, invitación. Y ahora en adelante, y cada día ante las circunstancias, ante nuestras diferentes adversidades, somos o tomamos la decisión como lo hizo Saúl o como lo hizo nuestro padre Abraham. Y que teniendo claras estas dos posturas pueda ser siempre optar por obedecer a Dios, Señor. Porque va a ser la única manera en cómo vamos a arrebatar nuestras promesas y no seguir posponiendo nuestra llegada a esa tierra prometida. Amén. Y como tú tantas veces nos has dicho, ¿no? Venir no por los milagros, sino por el que hace los milagros, que es Dios nuestro Señor. Llévate a casa el paquete completo, ¿verdad? ¿Para qué te llevas una parte nada más? Sí, claro. Puesto que sí. Muy bien, Gaby, pues mucho gusto saludarte nuevamente y escucharte. Que Dios te bendiga y un saludo a todos allá por Toluca, por favor, ¿eh? Claro que sí, parte y bendiciones. Muchas gracias, hermanita Zulay. Besos hasta Colombia. Gracias, mi Gaby. Dios te siga bendiciendo. Gracias, Zulay. Que Dios te bendiga también. Para ti un gran saludo y que estés muy bien, ¿eh? Gracias, profe. Muy bien, no se vayan a ir, espérenme tantito. Pues bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hemos concluido una vez más un programa que ha sido toda una gran bendición, esta enseñanza de Zulay y de Gaby, ¿verdad? Así que bueno, pues mañana vamos a meter una repetición, 8 de la noche en punto. Un tema muy interesante es obsesión o firmes en la lucha. Es un programa de repetición que lo transmitiremos a las 8 de la noche en punto. No te lo puedes perder. Gracias a todos por sus comentarios, por sus oraciones y por participar en este chat. Que Dios los bendiga.
Hasta el lunes. Adiós.